El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo el profeta Zacarías nos presenta un anuncio, una profecía, pero que también relata cómo va a ser el nuevo rey o el Mesías que el pueblo de Israel espera. Va a ser como el rey David, en cierta forma. David no solamente fue rey, sino que fue una preparación para la llegada del verdadero rey. Y resulta que el día que el rey David ascendió al trono fue en un burro. No subió en un carro, como dice Zacarías, los carros de Efraín. No subió en un corcel, subió en un burro. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, lo hace de la misma manera, como el rey David, entra en un burro. El rey, el animal real, es en este caso el burro. Y eso es un signo muy especial, no solamente porque nos habla de la humildad de nuestro rey, de nuestro victorioso rey, que es humilde, sino que también nos habla de que nos anuncia quién va a ser ese rey. Un rey humilde y victorioso. Parece una contradicción, porque el que es victorioso en general no es humilde, ¿no? Está ese dicho que dice: es difícil ser humilde cuando uno es perfecto, ¿no? Es decir, claro, el que es perfecto pareciera que es contradictorio con la humildad. Después vamos a hablar de eso, pero Jesús se nos manifiesta hoy como manso y humilde de corazón. Es un pasaje del Evangelio maravilloso porque después de una cantidad de decepciones, podríamos decir, fracasos, Juan el Bautista está en la cárcel, los fariseos se oponen fuertemente a él, Jesús ve que Corosaín, Betsaida, se niegan a escuchar el mensaje de Jesús. Y entonces vuelven los discípulos y Jesús alaba al Padre. Y eso es una forma muy distinta de pensar que es la del mundo, la de quién es el ganador, quién es el perdedor, ¿no? Sos un ganador, todo te va bien. Sos un perdedor porque las cosas no te salen. Jesús nos hace mirar las cosas desde otro lugar. Nos invita hoy a vivir la humildad. La humildad, decía San Agustín, hay algo en la humildad que exalta extrañamente el corazón. Lo exalta, pero de una forma distinta a la de este mundo, ¿no? Por eso lo exalta extrañamente. Porque en general la persona que es exaltada no es humilde y viceversa. Pero Jesús nos dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces nos invita a vivir un ascenso
Porque la humildad no es un descenso en realidad, es un ascenso. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, San Benito, decía que había 12 grados de humildad. 12 grados. O sea, es algo en lo que se puede crecer mucho. San Anselmo hablaba de 7. Santo Tomás los toma a los 2, pero los simplifica de una manera muy sencilla para nosotros, en 3. ¿no? Es decir, primero la humildad consiste en reconocer a Dios como Señor de todas las cosas. Ese es el primer grado de humildad. La no desobediencia, podríamos decir, a Dios, sino la humilde obediencia. El segundo es el que se reconoce no superior, sino inferior a sus iguales, a mis hermanos, a aquellos que me molesta que se exalten, ¿no? Yo me reconozco como inferior a ellos. Y el tercer grado, ya con eso tenemos bastante, el tercer grado es aquel que se hace inferior a sus inferiores, se reconoce inferior a sus inferiores. Bueno, ese es Jesús, ¿no? En la última cena le lavó los pies a los discípulos, que si no lo sabían, el lavar los pies era algo que solamente un esclavo podía hacer, ¿no? Había como una especie de manual de los discípulos, es decir, un discípulo en Israel, con su rabí, podía hacer ciertas cosas, tenía que ayudar a su maestro con la comida, es decir, cocinarle, etcétera, etcétera. Tenían cosas que eran de servicio. Ahora, lo que jamás podía hacer, estaba prescrito que jamás podía hacer, era lavarle los pies a su maestro. Es decir, que Jesús le lave los pies a sus discípulos es algo inconcebible. Pero Jesús lo hace, se pone en el último lugar. Y la humildad, el máximo grado de humildad, es parecernos a Él. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo lo aprendemos? Bueno, no es algo tan sencillo, no es algo que nosotros podamos imitar, no se trata de la imitación. Santo Tomás de Aquino, cuando comenta acerca de la virtud de la humildad, dice que la humildad tiene un trabajo del hombre y una gracia de Dios. La acción de Dios, dice, por ejemplo, en las cosas que nos van sucediendo en esta vida, contradicciones, dificultades, Dios nos va haciendo más humildes. Hace que seamos humildes cuando las cosas no nos salen. Hace que sepamos aceptar. Fíjense que cuando uno no te salen las cosas, te enojas. Y ese enojo te ayuda a aceptar. Y finalmente, cuando lo aceptas, bueno, en algún momento empezás a crecer en la humildad. Es decir, que por medio de su providencia, Dios va disponiendo situaciones en las que nosotros aprendemos a ser humildes. Incluso con nuestras caídas y nuestros pecados. Caemos, ¿no? ¿Cuántas veces ese texto maravilloso de San Pablo que dice, para que yo no me enorgullezca, Dios me puso una espina clavada en la carne. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de ella y Él me dijo, te basta mi gracia. Ese 3 veces es esa repetición constante de nuestras caídas, ¿no? En que decimos, Señor, ¿cuándo me voy a levantar? Bueno, no son 3, son muchas, hasta que Dios va sacando de nosotros un corazón humilde y arrepentido. Humilde, que no se la cree, que no dice, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No podés, no te sale. Solo te basta mi gracia, le dice Dios a San Pablo. Es decir, solo no podés, necesitas de mí, y mucho. Entonces, ¿cuántas veces nos caemos hasta que aprendemos a caminar cuando somos bebés? Muchas. Bueno, en la vida espiritual también nos pasa eso. Dios nos va sacando santos cuando nos saca humildes. ¿Por qué? Porque la humildad es el primer grado de la santidad. Ese grado necesario, es
Sin eso no vamos a ningún lado. No existe ninguna virtud en la vida cristiana que no sea humilde. Es necesaria la humildad. Y Santo Tomás dice esto, ¿no? Es decir, si es una escalera ascendente, bueno, lo compara con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la humildad va de la mano con el don de temor de Dios, que es el primero necesario para subir. Necesito saber que Dios es mi bien, del cual no me puedo apartar. Es la gracia que Dios me da para que con eso me basta. Bueno, es el primer paso, ¿no? Y no solamente eso, sino que siendo el primer paso, dice también Santo Tomás, lo compara con la bienaventuranza del humilde, que también es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de corazón, no es los puros de corazón, no, la primera es los pobres de corazón, aquellos que reconocen que nada tienen y que todo lo reciben de Dios. Y además lo pone unido con un fruto del Espíritu Santo, que es muy claro. Dice que los humildes tienen el fruto de la paz espiritual. Es aquel que nada lo turba, es decir, se le cae todo alrededor, pero está tranquilo. Si uno es humilde, vive esta paz. Si me inquieto, es innecesaria la inquietud. ¿Por qué? Si no tengo a Dios, todo lo demás sobra. Entonces, si tengo dones, en la medida en que crecen mis dones, crece también mi gratitud a Él, crece mi amor a Él. Le agradezco por estos dones que tengo, por estas cosas que pude alcanzar, ¿no? Realizaciones humanas, profesionales, familiares. Nadie puede decir, bueno, todo esto, soy un genio, No, eso es soberbia. La soberbia es mentira, decían los santos. La soberbia es mentira, es sobrevida, es querer venderme a mí algo que yo no soy. No se lo puedo vender a nadie. A Dios ciertamente no, y a mí tampoco. Y los demás, cuando se dan cuenta del engaño, se ríen de mí. En cambio, el humilde vive en la verdad. Santa Teresa lo decía así: la humildad es andar en verdad. Bueno, hoy el Señor quiere llevarnos por ese camino de la humildad. Santo Tomás después dice que, bueno, Dios obra de esta forma, ¿no? Por la providencia, pero también por la oración y los sacramentos. No hay nada más humilde que ir a confesarse. Es el comienzo del camino de la humildad, es ese, decir, Señor, soy pecador, Señor, que lejos estoy de tu amor. La oración, ¿no? Es decir, parar lo que estoy haciendo e irme a rezar, eso que hacen constantemente los monjes, ¿no? Parar el trabajo, suena la campana, me voy a la oración. Bueno, y que lo vivimos los cristianos de distintas maneras, no tenemos una campana que nos avisa, ¿no? Pero tenemos muchos momentos en que recordamos al Señor y rezamos. Bueno, ese es un momento de gran humildad, es decir, hacer un acto de fe, hacer un acto de amor a Dios. Eso nos hace muy humildes. Yo no me basto a mí mismo. Señor, no puedo sin vos. Así como necesito del aire, del oxígeno para respirar, necesito de la oración, porque necesito de vos. Entonces ahí es donde obra el Espíritu Santo y me ayuda a conocerme a mí y mis debilidades, pero sobre todo a conocer a Dios y su gran amor. Y esto es lo que hace Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, y se las has revelado a los sencillos, a los humildes, podríamos decir. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y entonces Jesús agradece al Padre. Creo que un buen ejercicio espiritual es la acción de gracias diaria, ¿no? Por supuesto que después de la misa,
Pero también a la noche, antes de irnos a dormir, reconocer todos los dones de Dios y vivirlo durante el día. Es decir, la acción de gracias me hace humilde. A veces hay personas que no pueden decir algo para agradecer a Dios. Bueno, ¿de qué le agradecerías a Dios en tu propia vida? Y uno dice, 3. Bueno, 1, una cosa. Y eso ayuda muchísimo. La constante acción de gracias, de ponerme en manos de Dios y decir, todo esto lo he recibido de ti, Señor. No es mío. Bueno, hoy Jesús nos invita a la humildad. En esta situación tan especial, donde la providencia de Dios determinó que no podemos salir, que no podemos hacer lo que queremos, que estamos limitados en tantas cosas. Dios lo permitió, ¿no? Eso significa la providencia. No lo causó, pero está permitido por Él. O sea, el mundo entero está en sus manos, así que ¿lo podría haber evitado? Sí. ¿No lo evitó? No. ¿Y por qué? Para sacar un bien de nosotros. Para sacar un bien de nosotros. Seguramente más de uno, ¿no? Seguramente muchos bienes. ¿Y esos bienes qué será? Y bueno, la humildad ciertamente. Yo no puedo, no depende todo de mí, no depende de la tecnología, no depende, ni de los científicos. Depende mi vida totalmente de Dios. Entonces, bueno, tantas cosas que en nuestra vida diaria, en nuestra convivencia familiar cambian, nos hacen ser más humildes. Santo Tomás dice que la familia es una forma de ser humilde. Ciertamente. Si uno está solo, no debe cuentas a nadie. Pero si estoy rodeado de gente que me pide esto, que me pide el otro, que me está constantemente, estoy aprendiendo a ser humilde. Bueno, que el Señor nos ayude a vivir esta humildad, esta colaboración con la gracia de Dios. Eso es el trabajo humano. O sea, lo que nosotros podemos hacer es colaborar con lo que Dios hace. Y entonces aceptar humildemente esa voluntad de Dios en nuestra vida, esos dones que provienen de Él. Y al mismo tiempo vamos a recibir la paz. Vamos a vivir en paz, no en inquietud, ¿no? Siempre aparece una historia, una novedad, ¿no? Está muy bien, hay que saber qué es lo que pasa, pero nosotros sabemos algo más, sabemos que estamos en manos de Dios. Entonces la humildad nos da también una gran paz. Que el Señor humilde y victorioso, nuestro Rey, nos conduzca entonces y podamos ser de los suyos, de los sencillos a quien el Padre le revela todo.